Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada muy importante para conversar sobre un tema que realmente nos apasiona mucho. Hemos tratado de hacer todo lo posible para poder conseguir esta entrevista, porque sabemos que es un tema muy interesante y que muchas personas también en nuestras redes sociales lo han pedido. Así que estoy muy seguro que este episodio del podcast realmente les va a encantar. Desde Quito, Ecuador, estamos con la doctora Yalexis Mendoza. Hola Yalexis, bienvenida. Hola David, muchas gracias por tu invitación y a ustedes por extenderme esta invitación a su programa, que es bastante interesante lo que tenemos preparado el día de hoy. Realmente muchísimas gracias a ti por aceptar la oportunidad de poder conversar un ratito y tocar un tema que yo creo que realmente va a dejar a la gente muy llena, muy interesada en lo que se va a hablar, porque realmente podemos decir que siempre ha existido el maltrato animal, siempre ha existido, realmente uno no puede cegarse a eso. Sin embargo, en la pandemia se ha visto o se tiene la percepción que realmente ha aumentado muy dramático los casos sobre este tema. Entonces, sí sería bueno conversar un poquito sobre este tema. Y bueno, Yalexi, la primera pregunta sería si hay un perfil para un maltratador de animal. Bueno, es muy importante que en psicología se evite un poco caer en generalidades y caer como que en este proceso de un perfil de una personalidad psicopática, un perfil como que si fuese una receta mágica, porque cuando vamos a la realidad vemos que eso generalmente no es así. Hay algunos indicadores que nos pueden sugerir algunos perfiles de personalidad, pero no podemos englobalizar o categorizar a todas las personas porque tengan X o Y indicadores, ¿no? Pero sí podemos decir que una persona que tiende a maltratar animales, bueno, desde el punto de vista psicológico, tiene un poquito esta dificultad para contactar con sus emociones, es decir, no hay una capacidad para establecer la empatía, que es, por ejemplo, la capacidad o la habilidad que tienen todas las personas de ponerse en los zapatos de los demás y por ende, como hay estas dificultades para establecer empatía, no sabemos hasta qué punto podemos estar haciendo daño a una persona indefensa, a un animal indefenso, y ese sería uno de los principales indicadores, la falta de empatía. El otro también podemos decir que son personas que carecen un poco de ciertas habilidades sociales, y cuando los vamos a ver en términos de vínculos familiares y sociales, son personas que pueden estar un poco aisladas, personas que tienen dificultades para el control de los impulsos, para manejar adecuadamente la frustración, y también son personas un poco autoritarias. Entonces, se dice que las personas que maltratan animales lo hacen también por una posición de poder, porque maltratan a un ser indefenso para establecer un tipo de jerarquía o sentirse un poco superiores, de ejercer un tipo de control y de poder. Entonces yo creo que esos serían los principales indicadores. Pero sí es importante manejarlo con cuidado porque en algunos casos no sucede esto, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, nunca ha mostrado ningún tipo de tendencia hacia a dificultades para contactar sus emociones, tendencias a manejar la frustración y sin embargo cometen estos delitos de crueldad animal, y sí es importante manejar las causalidades con mucho cuidado para no categorizar de forma indiscriminada a las personas también. Ya, Alexis, podríamos decir entonces que no se podría, o no existe un perfil, o sea, no podríamos encasillar a una persona como un maltratador de animales por ciertos aspectos, sino que quizás todo va a depender de ciertas condiciones de la persona, podría decirse así. Sí, podría decirse así. Y también, bueno, entre las causalidades también podemos encontrar dos tipos, que hay una que dice que es el factor biológico, el factor neurocognitivo, el factor cerebral, y también tenemos los factores psicológicos. Entonces decimos también a nivel psicológico que una persona que tiene tendencia al maltrato a los animales es una señal de desajuste psicológico. Pero también tenemos que ver a nivel cerebral si es que hay dificultades a nivel de estructuras cerebrales, lesiones, porque se ha demostrado a nivel de numerosos estudios que son las personas que carecen de la amígdala cerebral, que está dentro. Aquí yo te tengo aquí un material que está ubicada exactamente aquí en el lóbulo temporal, está internamente en el lóbulo temporal y es la encargada de
el reconocimiento y manejo de emociones. Entonces, cuando hablamos de estas personas, pueden ser que tengan daños en la amígdala cerebral y por eso tengan esta tendencia, o hay personas que incluso no la tienen. Entonces, algo que desde el punto de vista fisiológico es algo que puede predisponernos, y a nivel psicológico, bueno, personas que han sido víctimas de maltrato, personas que han estado expuestas a negligencia, tienen un alto índice de desarrollar este proceso de maltrato hacia los animales. Entonces, por eso te digo, no hay un perfil, porque las causalidades son completamente distintas en cada persona. Se tendría que evaluar por cada caso. Vendría siendo algo Sí, así, ¿verdad? Ya, Alexis, otra pregunta sería, aunque no hay un perfil, por lo que nos has explicado, pero ¿hay tendencia o es más probable que una persona que maltrate animales termine maltratando o atacando a una persona o no? Sí, bueno, estudios han demostrado que personas que tienen esta tendencia de maltrato a los animales pueden desarrollar un cuadro clínico de trastorno antisocial de la personalidad. O sea, son como que los rasgos iniciales de esta sintomatología, que es una psicopatología que es diagnosticada luego de nosotros haber hecho una evaluación exhaustiva y un seguimiento. Pero las personas que maltratan a los animales tienen una tendencia de 5 veces de maltratar a otros. Entonces sí es un factor predeterminante que hay que manejar con mucho cuidado, porque es una de las señales de alarma que nos puede a nosotros indicar que algo está pasando a nivel psicológico y que tiene que revisarse temprano. No tomarlo de forma sin importancia o restarle Tomándolo el a la crédito ligera. de eso. No tomarlo a la ligera, exacto. Otra de las preguntas que te tendría es, ¿qué podría entonces incidir para que una persona termine maltratando a un animal? O sea, las razones también de eso también son multicausales, es decir, no hay una incidencia total que yo te pueda decir, bueno, incide tal cosa, pero como te digo, hay personas que lamentablemente provienen de vínculos familiares un poco disfuncionales, que han estado expuestos a maltrato, a negligencia, a patrones un poco familiares tóxicos, por así decirlo, y creo que eso es un factor predisponente, es un factor de riesgo que podemos decir, y generalmente en los casos que yo he tratado ha sido así. Personas que tienen estas dificultades a nivel familiar desde temprana edad buscan como que una forma de escape, y lo hacen también por mantener el control y mantener el poder. Entonces, como yo soy víctima, yo también voy a buscar otra persona que sea mi víctima, entonces también lo hago. Pero también hay también este desarrollo emocional que en muchos casos no se ven, y que son personas que tienen poca inteligencia emocional, son personas un poco más impulsivas, personas que tienen poca tolerancia a la frustración, que también puede ser un factor de incidencia y de riesgo para poder desarrollar este patrón de maltrato hacia los animales. La pregunta también, y creo que vendría al caso, es si habría un límite para lo que un maltratador de animales puede llegar a ser, o realmente no hay límites. Cada vez podría ser peor, podría terminar asesinando, podría terminar... ¿Qué podría terminar haciendo una persona si no entiende lo que está pasando o si no recibe ayuda para poder cambiar eso? Claro, es importante ahí destacar que son situaciones que van yendo en escalada, porque, bueno, yo tenía un paciente, yo trabajé muchos años en el Ministerio Penitenciario, y tenía una persona que me decía, llega un momento en donde maltratar a los animales no te satisface, entonces tú buscas otras sensaciones, otras emociones que te puedan dar ese nivel de ese golpe emocional, neuroquímico de la adrenalina, que te pueda comparar como que a un proceso adictivo, y tú buscas cada vez ir aumentando en agresividad, ir aumentando en crueldad hacia las personas también. Entonces es algo que puede ir en escalada si no se controla. Y obviamente hay un patrón que dicen que, bueno, todas las personas que tienen señales tempranas de maltrato hacia los animales tienden, a nivel legal, tienden a ser personas homicidas, tienden a cometer delitos por lo que te dije anteriormente, porque van subiendo en intensidad. Exacto. Y lamentablemente llega un punto en donde llegan a transgredir todas las reglas sociales y normativas para poder satisfacerse
en esos patrones. Y justamente de eso también te tengo otra pregunta que creo que va como muy al tema. ¿Qué termina sintiendo o qué siente psicológicamente, si se puede llamar así, una persona al maltratar a un animal? ¿Qué siente haciendo ese acto? Bueno, ahí también tenemos que puntualizar dos casos. Hay personas que, bueno, que tienen desde temprana edad síntomas de psicopatologías, es decir, que no son conscientes de la realidad, no son conscientes de que están haciendo un daño, y eso también se evalúa para nosotros poder tener un nivel de autocrítica. No es lo mismo una persona que está dentro de lo que cabe sana, o sea, que no tiene ningún desajuste emocional clínicamente diagnosticado, a una persona que lo hace por simplemente complacerse, satisfacerse, que serían las personas psicopáticas o sociópatas, que son personas que no encajan dentro de una patología activa como una persona esquizofrénica, una persona que esté delirando y que tenga esta tendencia, y uno pudiese explicarlo como parte de su historial clínico, a una persona que sin tener ningún tipo de estas alteraciones a nivel de mental pueda hacerlo. Entonces, si hablamos de una persona que no es consciente, pues bueno, lo va a hacer obviamente porque no es consciente, y en un ataque de ira, en un ataque de psicótico, puede maltratar a un animal. Pero una persona que es psicopática sí tiene esta tendencia de sentir gratificación, incluso gratificación de índole sexual, que también se ha correlacionado muy bien con estos patrones de agresión hacia los demás. Entonces, cuando esto pasa, hay una alta tendencia también de que esta persona puede indicar, bueno, yo tengo una gratificación sexual o una gratificación a nivel de jerarquía, de que yo me siento un dios, de que yo me siento con poder, de poder quitarle la vida a alguien, de poder lesionar a otra persona, porque siento que eso me gratifica y me da una posición de superioridad. Eso está muy, muy interesante también. La Sí, verdad, sí, sí. la verdad que sí, porque es que yo creo que en cierto punto a veces se termina banalizando lo que es el maltrato animal. Y yo lo digo por lo menos en mi caso, que quizás de niño uno puede poder estar viendo esas cosas. Entonces, yo recuerdo casos de compañeros o amiguitos con los que yo llegué a jugar, que evidentemente ya no están, por supuesto, porque tomaron una actividad delictiva, y por eso es que con todo lo que me hablas voy viendo que realmente hay un patrón y como que cada vez necesita, que a veces nosotros quedábamos horrorizados cuando por lo menos lanzaban a un gato, y nosotros siendo un niño decíamos, pero no, ya, páralo, ¿me entiendes? Y en la persona se veía la risa. Y evidentemente, uno también con el tiempo, quizás en mi caso, pude entender qué realmente era el maltrato o qué no, porque tampoco es que yo era un experto, y quizás en el lugar donde yo vivía, quizás en la forma donde convivía, donde quizás no había un respeto por los animales, así como estamos ahora en el 2021, evidentemente podían ocurrir cosas como por ejemplo patear un perro en la calle, o ciertos temas que tú no lo veas como maltrato animal, pero que evidentemente en este momento sería impensable, y en algunos países incluso podrías enfrentar hasta cárcel. Sí, y evidentemente, bueno, cuando yo estuve revisando un poco los temas que íbamos a conversar, decían que, bueno, que evidentemente cuando hay un crecimiento de los niños, obviamente hay una sensación de querer experimentar cosas, entonces es probable que uno trate de experimentar en ese punto para diseccionar animales y ver qué tienen por dentro, pero no es Claro. como una sensación de malicia, sino que simplemente es un proceso de experimentación. Pero ya cuando caemos en un patrón que es repetitivo y tú ves que la persona no tiene ningún tipo de remordimiento, no tiene ningún tipo de nivel de autocrítica, no es capaz de reconocer que eso está mal, porque estamos infligiendo un dolor en otros, sí es algo para revisar. Entonces es delicado también. Hablando también sobre ese tema de que quizás muchos factores terminan afectando o siendo parte de un potencial maltratador. ¿Qué podría hacer un padre para notar o ver si su hijo está haciendo estas acciones sin siquiera ellos darse cuenta? Hablando en el caso de que ellos no hayan influido, ¿no? En que el niño haya visto eso. ¿Qué podría hacer un padre? Bueno, David, yo te cuento desde mi experiencia. Generalmente hay padres que obviamente por sus cuestiones de trabajo delegan la crianza de los niños a otros, y bueno, un poco no conocen con quién comparte el niño, con qué actividades hace, pero obviamente hay niños que sí tienen esta tendencia, incluso lo hacen con presencia de los padres.
Entonces los padres suelen un poco decir, bueno, es porque está experimentando, es porque está siendo presionado por el grupo y está bien una vez, pero ya cuando es algo repetitivo y tú ves al padre justificando eso, es algo que llama la atención, Claro. ¿no? Porque la mayoría de los casos que yo he tenido, más del 20%, los padres están conscientes de que los niños maltratan a los animales, porque es algo que tienen una mascota en casa, entonces, bueno, le golpeo una vez, le golpeo dos veces, le golpeo otra, entonces, si tú justificas esas conductas en el niño, también hay que revisar al niño y revisar al papá también. Sí, exacto. Pero anteriormente, bueno, en la parte penal se decía que había una triada. Se decía que, bueno, que los niños que tendían a maltratar a los animales, que tendían a hacerse pipí en las noches y que tenían esta tendencia a ser un poco pirómanos, a querer quemar objetos y acabar con propiedades a través del fuego, era como que un indicador de una personalidad psicopática. Pero podemos decir que los niños que tienen un alto porcentaje de ser impulsivos, un alto porcentaje de no controlar sus emociones, si tú ves que un niño no tiene la autocrítica de decir que algo está mal, no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás sabiendo que estoy infligiendo un daño en el otro, ahí te podemos decir, bueno, o sea, voy a llevarlo al especialista porque si veo que algo está mal, hay algo que infiero que no está bien a nivel psicológico y que pudiese yo decir. Yo diría que es la capacidad de autocrítica y la capacidad de mantener empatía con el otro, que creo que un niño que esté trabajando eso en su mismo desarrollo y en su mismo nivel de crecimiento, pues bueno, le cuesta, pero ya cuando hablamos de niños un poco más conscientes y más grandes, sí es más delicado y por eso cuando veamos un poco de estos indicadores, de una vez a recurrir al especialista para que nos digan si algo está pasando o si corresponde también a un proceso de experimentación, a un proceso de curiosidad que también pasa. Yalexi, también se podría decir que quizás también esa permisividad de los padres que se va convirtiendo en un patrón, también los haría responsable de eso, pues del avance de una persona, de un potencial maltratador. Sí, fíjate que bueno, yo te hablo siempre, te voy a hablar de mi experiencia porque incluso yo tenía un paciente, bueno, en la cárcel donde yo atendía a mis pacientes y yo tenía una mamá que ella, explorando, bueno, la historia de vida de este chico, de esta persona, decía que ella, cuando el chico cometía ciertos delitos, ella escondía las evidencias. Por ejemplo, el niño comenzaba maltratando a los animales, entonces las vecinas pues se daban cuenta qué pasó con mi perrito que estaba aquí, que estaba bien y amanecía, se desaparecía el perrito, entonces ella sabía que era su hijo y lo trataba de eliminar sus evidencias de las cosas malas que había hecho. Y asimismo, obviamente, cuando ya la situación fue escalando, porque yo llegó el chico ya comenzó a incurrir en la vida delictiva, entonces comenzó a robar cosas y ella también las cosas que robaba el chico las escondía también. Entonces sí hay una coparticipación en algunos casos, no vamos a decir en todos, de que sí los padres están conscientes de esta situación, pero no le dan la seriedad que esto amerita. ¿Y puede una persona que ha maltratado regularmente cambiar? ¿Se podría? Se puede siempre y cuando la persona reconozca que tiene un problema, porque en todo proceso psicológico tú tienes que reconocer que quieres cambiar, reconocer que tienes la autocrítica de decir yo estoy haciendo algo mal y voy a buscar la ayuda psicológica necesaria. Entonces allí principalmente se trabajaría en ver qué es lo que está pasando, si es debido a una dificultad en el manejo de las emociones, derivar también al neurólogo para ver si en cuanto a estructuras cerebrales esto está completamente ok, también derivar al psiquiatra si es que también hay alguna cosa que tengamos que investigar. Entonces sí se puede obviamente, pero con un trabajo terapéutico un poco largo en el tiempo y con un equipo también multidisciplinario que nos pueda brindar toda la ayuda necesaria. Toda la ayuda necesaria, correcto. Hay un tema que por lo menos ocurrió en Panamá y es el caso de que se volvió viral realmente, que fue el caso de una persona que el perro le mordió el cargador, un perrito chihuahua, imagínate lo pequeño que es un perro chihuahua, Sí. Y grabó al perro mientras lo estaba ahorcando y le estaba pegando. Era como su venganza, no sé. Y él lo subió a su estado de WhatsApp y eso evidentemente se volvió viral, que llegó la policía, lo detuvieron
pero ocurrió que el juez de paz, que era el encargado de decidir si el perro regresaba a sus dueños o se le daba a otra familia, como se esperaba, terminó dándole el perro al maltratador. Aun cuando el veterinario que lo revisó dijo que realmente habían golpes y el perro tenía problemas que eran evidentes, pero no, o sea, perdón, que no eran evidentes, o sea, no habían marcas que determinaran, marcas visibles de que el perro había sido maltratado. Sin embargo, estaba el indicio. Tú como profesional, si ese juez de paz te hubiese pedido la opinión de si regresa el animal o no, lo harías. Porque es que queda la sensación o la idea de que al fin y al cabo el perro va a seguir siendo maltratado, solamente que él va a tomar las medidas de no grabarse para que no vuelva a caer. Claro, sí, o sea, evidentemente hay que ver argumentos legales para ese caso, pero yo creo que en cualquier proceso se le tuvo que haber hecho una evaluación psiquiátrica y psicológica al dueño del perrito, porque si hay un indicador, como tú bien lo refieres, de que él maltrató una vez y puede ser que no hayan lesiones de larga data, que fue lo que dijo el veterinario, no había un maltrato continuo, puede obedecer también a un evento puntual, pero ese evento puntual va a poder desencadenar otras acciones que en función de lo que vaya haciendo el perrito va a ir incrementando en su intensidad y en el nivel de lesiones que también puede ocasionar en el perro. Entonces yo obviamente hubiese recomendado esta evaluación, pero no hubiese recomendado de que el perro regresara o retornara al cuidado de su cuidador, porque evidentemente hay un perfil de personalidad. O sea, ¿qué vas a pensar tú? Porque ya conoces que es un perro y que puede ser probable que dañe ciertas cosas, y la idea es que tú lo corrijas, lo entrenes, lo metas en un campamento que yo he visto de perritos ahora, que les enseñan ciertas cosas para, no, Claro. para poder ajustarse en el área familiar, pero hay que revisar también si tú tienes una dificultad a nivel de control de tus impulsos, que no pudiste controlarlos y terminaste haciendo eso. Pero también hay una cosa que llama la atención, es que el señor se graba y lo difunde, entonces es algo que sí habría que revisar bien, y recomendaría, bueno, que se revise el caso y que sugirieran esta evaluación psicológica y psiquiátrica para ver si es que hay algo más allá que no podemos ver. Sí, porque es que fíjate tú, luego de eso, la persona viendo el revuelo que estaba causando decía como que, bueno, ese es yo soy el dueño, como que ese es mi animal, no se metan en problemas legales porque los puedo demandar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente fue apresado, estuvo unas horas preso, pero bueno, terminó en su casa. Sin embargo, sí generó consternación eso, porque al fin y al cabo uno siente que las leyes animales en ciertos países han avanzado, evidentemente, por supuesto que sí, pero por lo menos en la pandemia se siente que ha aumentado la percepción de lo que es maltrato animal. La pandemia, el encierro podría estar jugando o afectando para que haya más maltrato animal. Sí, evidentemente, bueno, hemos tenido casos de todo tipo, personas que, bueno, que tenían psicopatologías y que debido a la pandemia se ha hecho más evidente, personas que debido al encierro han detonado ciertas cosas que anteriormente no lo tenían, pero si tú tienes una dificultad para controlar tus emociones y dependías un poco de agentes externos como el trabajo, como de hacer ejercicio, para tratar como que un poco de drenar esa dificultad de autocontrol, y ahora te quedas en casa con un perrito chihuahua, que sabemos que son un poco intensitos porque ladran, Claro. pero es parte también de ser animalitos, ¿no? Entonces, sí se puede ver que hay estos casos incluso de maltrato hacia la mujer también. Sí. Entonces es también porque la misma situación de encierro pues nos hace convivir con personas que lamentablemente no tienen un buen adecuado nivel de manejo de impulsos, y estas cosas pueden pasar de forma más recurrente que antes, evidentemente no. ¿Y cuál sería la línea que tendría que pasar una persona, hablando del maltrato animal, para uno poder determinar que realmente hay un problema o hay algo que él realmente tiene que evaluarse o buscar ayuda profesional en ese caso? Bueno, David, llega un momento en donde, te digo, la persona que maltrata a los animales empieza obviamente por lesiones pequeñas. Y llega un momento en donde, debido a que quiere un poco ir experimentando más allá,
Va a haber un momento en donde yo tenía un paciente que me decía, bueno, yo empecé dándole golpes a los gatos y lanzándolos a otra parte, pero ya llegó un momento en donde eso ya no me producía nada. Entonces yo comencé a ahorcarlos y después que los ahorcaba ya empecé a ver que eso tampoco. Después empecé a ver que me gustaba un poco diseccionarlos para ver su anatomía y ver cómo estaban constituidos y todo eso. Entonces vemos que la situación se vuelve un problema cuando tú no puedes controlarlo, cuando tú no puedes decir yo tengo un problema y necesito buscar ayuda porque estoy tan inmerso en esto, porque cada vez más eso se hace un patrón y voy a querer experimentar más allá para satisfacer mi propia necesidad de control, de jerarquía, de poder, o a nivel de gratificación sexual también puede haber allí un interés, porque hay incluso parafilias que dicen, bueno, yo no puedo tener ningún tipo de gratificación sexual si no es a través del sufrimiento del otro. Entonces eso también constituiría una parafilia que también hay que revisar y ver si nuestra persona que maltrata a los animales la padece. Pero allí se vuelve un problema cuando interfiere también con tus actividades cotidianas, es decir, cuando tú ya no puedes trabajar porque evidentemente estás tan inmerso en estas situaciones que no trabajas, no te reúnes socialmente, ya estás tan inmiscuido en esto en donde ya ves que el deterioro en todas las áreas de funcionamiento vital va siendo mayor y eso te va a hacer una persona un poco más propensa a seguir continuando e ir en escalada del nivel de agresividad hacia otras personas también o hacia otros animales. ¿Qué tiene que hacer un padre para explicarle al niño o enseñarle que el maltrato animal está mal? Bueno, lo primero es no dejar pasar desapercibido desde la primera señal que haya de maltrato, así sea bastante pequeña. Por ejemplo, hay niños que se sienten frustrados, entonces le golpean al perro, al gato, lo que sea. Allí es importante sentarse con el niño desde la edad más temprana que el niño tenga, porque a veces decimos, no, es un niño y no entiende, él no tiene conciencia, no hace las cosas con malicia. Pero desde esa edad tenemos que tratar de enseñarle el respeto por los otros seres vivos que también constituyen gran parte del planeta, saber que ellos también sienten dolor, saber que ellos también sufren y que no nos gustaría también que alguien nos golpeara o alguien nos hiciera algún tipo de daño. Siempre he explicado esto a un lenguaje infantil que el niño puede entender, porque a veces que intentamos explicarlo desde el punto de vista del lenguaje adulto, no, pues no puedes maltratar, no, tratar de sentarnos con él y explicarle desde un lenguaje infantil sencillo, con fácil instrucciones de que eso está mal. Y no dejar pasar situaciones, si pasa, tratar de corregir, tratar de poner un castigo, que ahora ya no se llama castigo, sino consecuencia. Entonces, también para crear también la conciencia y la autocrítica de que estas cosas están incorrectas y no se pueden seguir haciendo. Muy bien, es verdad. Eso también está muy interesante. También te quería hacer otra pregunta. Hay un tema cultural, por llamarlo de una manera, hay un tema cultural que es por lo menos aquellas personas, o mejor dicho, dos. Hablando del tema primero de los niños, hasta hace poco se creía o se entendía de que el niño estuviera golpeando al perro, pues era porque era niño y además que tenía que demostrarle al perro que era quien tenía autoridad, que el perro al final tenía que obedecer. Sin embargo, los especialistas en comportamiento animal también han demostrado que al fin y al cabo el niño tiene que respetar desde pequeño porque el perro al fin y al cabo es un animal y la única manera que el perro tiene para defenderse es o ladrando o mordiendo, si realmente está siendo afectado y al fin y al cabo, al final de todo, termina siendo el perro culpable porque no ha recibido el entrenamiento, el cuidado, la educación necesaria, el perro no ha podido convivir en óptimas condiciones y termina creando comportamientos agresivos. Y hacia ese lado también las leyes han ido. Y sobre ese tema, te digo del tema cultural, que el perro debe estar amarrado, que el perro tiene que estar amarrado con una cadena ahí, el perro no puede compartir con la familia, y ya todos esos mitos se han ido eliminando, por lo menos ocurre mucho con los perros que sirven de guardia, los perros guardianes. Y las leyes ya en este momento sancionan, por lo menos en el caso de Panamá, Colombia, México, no sé en Ecuador y en otros lugares, pero por lo menos ya la ley sanciona el tema del perro amarrado, del agua, la comida, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer entonces para una persona que viviendo en unas circunstancias culturales o que le han heredado su familia, a todos nos ha pasado, romper eso? Porque al fin y al cabo hay una ley que tienes que cumplir porque si no, o te multan o vas preso.
Claro, ahí sería un tema, bueno, lidiar con los patrones culturales es bastante complicado, pero vemos cada vez más que hay leyes que sancionan, obviamente, estos patrones que nosotros antes teníamos bastante internalizados, que era también, no, bueno, no encadenes al perro al patio con la lluvia, pero tampoco lo humanices, que Exacto. también es el otro extremo de que lo consiento, entonces duerme conmigo en mi cama. Pero yo creo que también romper estos paradigmas va a ser también en función de cuando hayan leyes que regulen esto de verdad, que no dejen pasar ningún tipo de evento, por más pequeño que sea, y también desde la concientización, o sea, campañas también que puedan sensibilizar un poco de lo que es este maltrato animal y romper un poco también paradigmas, como el paradigma este del conejito, que hacían un poco de experimentación con los maquillajes y todo el mundo se sensibilizó porque vieron la otra cara. Y yo creo que estas campañas, aunque son un poco duras, es donde tienen que estar dirigidas para poder un poco sensibilizar más a la población y aprender un poco a desestructurar esos patrones aprendidos que no son los más correctos. Ya, Alexis, para finalizar, la pregunta sería, ¿qué consejos le darías tú a las personas que han sentido que han maltratado, que creen que no lo han hecho o que han visto patrones que se están repitiendo en sus hijos o en familiares? ¿Cuál sería el consejo tuyo como profesional? Bueno, yo creo que todos podemos cambiar en un momento determinado cuando hay autocrítica, cuando hay este reconocimiento, y yo creo que a partir de estos programas que hay ahora, como el tuyo en específico, que trata de ver la otra cara y de consultar con expertos para ver desde otro punto de vista estas cosas, yo creo que podemos hacer un cambio. Podemos hacer un cambio en función de que haya más concientización, que haya más autocrítica, y que saber que porque en algún momento lo hayamos hecho no podemos corregirlo. Entonces, es un poco también sensibilizarnos más sobre el respeto de todos los seres vivos y que como seres humanos también tenemos que aprender a convivir con todas nuestras especies, porque vemos que poco a poco estamos deteriorando la fauna, estamos deteriorando la flora, estamos haciendo un poco de cosas que no son correctas. Y yo creo que el mundo es para compartirlo y es para que vivamos todos en paz. Y así debería ser, es muy bonito, pero cuando vemos la realidad es otra cosa. Pero sí, mi consejo es que, bueno, si es que tienen estos patrones, busquen la ayuda necesaria para ver otro punto de vista, consúltense, y que no hay situaciones de las que uno no pueda salir sin el apoyo necesario. Ya, Alexis Mendoza, desde Quito, Ecuador, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente siento que fue muy corta, aunque realmente no fue muy corta, pero Sí, realmente sí. la disfruté muchísimo, tengo que reconocerlo. Era un tema que realmente nos interesaba mucho abordar porque creemos que las personas necesitan también estar informadas y saber si uno está haciendo algo mal y cambiar. Como tú decías, todos tenemos derecho a cambiar una vez en la vida. Bueno, gracias David por la invitación. Espero que, bueno, sigamos haciendo otros encuentros con otros temas más interesantes también. Y bueno, cuenta conmigo para otras entrevistas. Muchas gracias a todos por escucharme, darme la apertura y bueno, espero que te vaya súper bien en tu programa y que sigas haciendo estos tipos de espacios. Muchas No, gracias. gracias a ti, de verdad. Y la pregunta es, ¿por dónde te puede conseguir la gente? ¿Redes sociales? ¿Cómo se contacta contigo? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Cita con la Psicóloga, ahí lo pueden ver. Instagram también está con el mismo nombre, igual también por el Facebook, donde también damos atención psicológica online. Si están interesados, me contactan por allí y allí hacemos todo el proceso. Bueno, entonces en este momento van a estar apareciendo abajo todas tus redes sociales para que aquellas personas que estén interesadas pues se comuniquen contigo. Muchas gracias, David. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, amigos, Chao. eso es todo por ahora. Nos vemos pronto.